Hola. Se va a vivir con su padre biológico, dijo mi esposa. Yo dije, historia de traición de Reddit. Pasé 18 años siendo papá. Pagué por todo. La universidad, el coche, el seguro médico, la ortodoncia, los campamentos de verano. Luego, un jueves, durante una cena con pollo rostizado, mi esposa mencionó casualmente que mi hijastra se mudaba con su padre biológico. Pero seguirás pagando, ¿verdad? Fue entonces cuando me levanté, hice una sola maleta y me marché. ¿Qué pasó después? Digamos que el karma funciona de maneras misteriosas cuando dejas de ser el cajero automático de alguien. Mi nombre es Bruno, tengo 47 años y he pasado los últimos 18 como ingeniero de sistemas para una empresa tecnológica de tamaño mediano en Monterrey. Un trabajo estable, un sueldo decente, el tipo de estabilidad que te deja dormir por la noche. O al menos solía hacerlo. La bomba estalló un jueves. No era un día especial, solo otra tarde después de un largo turno, solucionando fallos de servidor y lidiando con reinicios de contraseñas. Llegué a casa y olí pollo rostizado, lo que debería haber sido mi segunda advertencia. Lorena solo cocinaba comidas de verdad cuando quería algo. Nos sentamos a la mesa del comedor, la misma mesa de roble que yo mismo había armado hacía 5 años. Tania estaba arriba, probablemente en TikTok o enviando mensajes a César, aunque esa parte aún no la sabía. Lorena cortó su pollo con precisión quirúrgica, sin hacer contacto visual. Tania se muda, dijo como si estuviera comentando sobre el clima. Levanté la vista de mi plato. Vale, ¿va a rentar un depa cerca del campus? No. Lorena dejó el cuchillo y finalmente me miró a los ojos. Se va a vivir con su padre biológico. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Sentí que se me tensaba la mandíbula, pero seguí masticando lenta y mecánicamente. Mi cerebro estaba haciendo esa cosa en la que se retrasa de la realidad, tratando de procesar información que no tiene sentido. 18 años. 18 años de juntas de padres de familia, visitas a urgencias por lesiones deportivas, ensayos de solicitud para la universidad que ayudé a editar a medianoche. 18 años siendo papá para todos, excepto en los documentos legales. ¿Cuándo? Pregunté con voz plana. A finales de mes. César tiene una casa más grande ahora en Guadalajara. Han estado hablando y ella cree que es hora de reconectar con su familia de verdad. Familia de verdad. Esas 3 palabras golpearon de forma diferente. ¿Y a ti te parece bien? Pregunté. Lorena se encogió de hombros. Ya es adulta, Bruno. Es su elección. Además, añadió, alcanzando su copa de vino, seguirás ayudando con la colegiatura y los gastos, ¿verdad? Por la continuidad. Ahí estaba la verdadera agenda. Yo no era su padre, era su cajero automático, un servicio de suscripción que olvidaron cancelar. No dije nada, solo asentí una vez. Terminé mi pollo y retiré mi plato. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración de Lorena a mi lado, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. El viernes por la mañana llegó con una niebla que cubría la ciudad como si el propio cerro de la silla estuviera escondiendo algo. Me desperté a las 5, como siempre, pero en lugar de ir a la oficina, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop y una taza de café que sabía a metal. Lorena todavía dormía arriba. Tania se había ido temprano a algún grupo de estudio que probablemente no existía. Abrí mi navegador y empecé el tipo de trabajo en el que realmente era bueno: administración de sistemas. Excepto que esta vez no estaba arreglando servidores. Estaba desmantelando mi propia vida, un punto de acceso a la vez. Primera parada: el portal de la universidad. Yo había configurado el sistema de pago automático hacía 3 años cuando Tania empezó en el TEC de Monterrey. Mi tarjeta terminada en 3847 figuraba como la fuente principal de financiación. Me quedé mirando ese número durante 1 minuto entero, pensando en todas las veces que había recibido alertas de fraude
y asumido que era robo de identidad, no la colegiatura de una chica que estaba a punto de llamar a otro papá. Hice clic en eliminar método de pago. El sistema me pidió que confirmara. Confirmé. Sin notificación por correo electrónico, sin una ventana emergente de ¿estás seguro? Simplemente desapareció como si nunca hubiera estado allí. Lo siguiente fue el seguro de gastos médicos mayores. Entré en el portal de recursos humanos de mi empresa y abrí el plan familiar. El nombre de Tania estaba allí, bajo dependientes. Fecha de nacimiento, 15 de abril de 2003. Recuerdo ese día. Bueno, no su nacimiento. Yo no estaba para eso, sino el día que Lorena me pidió que la añadiera a mi seguro. Tania tenía 7 años. Se acababa de caer de la bicicleta y necesitaba puntos. Sin seguro, sin dinero, sin opciones. Solo temporalmente, había dicho Lorena, hasta que me recupere. 18 años después, seguía en mi plan. Seleccioné eliminar dependiente y escribí una razón. Ya no es elegible. El sistema procesó la solicitud durante unos 10 segundos y luego confirmó el cambio. Efectivo de inmediato. El fondo de ahorro educativo tardó más. Lo había abierto cuando Tania tenía 13 años, pensando que quizás debería empezar a planificar con antelación como un padre de verdad. Deposité 4.000 pesos al mes durante 9 años. El saldo ascendía a casi $500,000. No lo suficiente para cambiar la vida de nadie, pero sí lo suficiente como para importar. No podía simplemente retirarlo sin penalizaciones, pero podía cambiar el beneficiario. El formulario me preguntó a quién quería transferir los fondos. Me quedé sentado con el cursor parpadeando, y luego escribí un nombre en el que no había pensado en años. Mi hijo de mi primer matrimonio, Camilo. Ahora tenía 25 años y trabajaba en la construcción en Chihuahua. Probablemente ni siquiera recordaba que yo existía después de que su madre se los llevara cuando él tenía 8 años. Pero era mi hijo de verdad, mi sangre. Y si alguien merecía ese dinero, era él. Envié el formulario. El sistema envió un correo de confirmación a mi dirección personal, la que Lorena no conocía. Cuando el sol se alzó completamente, ya había cancelado la cuenta familiar de Spotify, eliminado a Tania de mi Amazon Prime y borrado su acceso al perfil compartido de Netflix. Pequeñas cosas, cosas que no notarían de inmediato, cosas que simplemente dejarían de funcionar un día, como una suscripción que olvidaron renovar. Cerré la laptop y subí a hacer la maleta. Empaqué ligero, una bolsa de gimnasio del tipo que uso para los viajes de trabajo de fin de semana. 3 pares de jeans, 5 camisas, artículos de aseo, mi laptop y el disco duro externo con 18 años de fotos familiares, que había sido lo suficientemente estúpido como para organizar y respaldar. Lorena estaba en la regadera cuando me fui. Podía oír el agua corriendo, oírla tararear una canción pop que le gustaba a Tania. El sonido me revolvió el estómago, pero no de tristeza, de ira. Una ira pura y limpia por lo fácil que era todo esto para ella. Dejé mi anillo de bodas en la barra de la cocina junto a la cafetera. No escribí una nota. ¿Qué había que decir? Ella había dejado los términos lo suficientemente claros en la cena. Yo era el banco, no la familia. El viaje en coche hasta la casa de mi hermano en Saltillo duró 1 hora. Daniel siempre había sido el impredecible de nuestra familia, el que nunca sentó cabeza, nunca se creyó el sueño del matrimonio y la hipoteca. En ese momento lo envidiaba. «Te ves fatal», dijo Daniel cuando abrió la puerta. Sostenía una cerveza, aunque apenas eran las 9 de la mañana. «Necesito un sitio donde quedarme unos días, quizás una semana». Se hizo a un lado sin hacer preguntas. Eso era lo bueno de Daniel. Él mismo había pasado por 2 rupturas feas. Sabía cuando un hombre necesita espacio y silencio más que consejos. Puse mi laptop en la mesa de su cocina y volví al trabajo. Aún quedaban cabos sueltos por atar. La tarjeta de puntos del súper parecía mezquina, pero la eliminé de todos modos. Esa tarjeta estaba vinculada a mi número de teléfono.
Nos daba descuentos en todo. Que pagaran el precio completo por un tiempo. El contrato de arrendamiento del Mazda de Tania era más complicado. Yo había firmado como aval, lo que significaba que no podía cancelarlo sin destruir mi crédito, pero podía dejar de hacer los pagos. La financiera embargaría el coche después de 90 días de impago y el golpe a mi buró de crédito sería manejable. Puse un recordatorio en mi teléfono, detener pago automático del arrendamiento efectivo de inmediato. Luego abrí mi correo electrónico y encontré un mensaje que había estado esperando. La confirmación de que Camilo, mi hijo, era ahora el beneficiario del fondo educativo. $500,000 que él ni siquiera sabía que existían todavía. Quizás se lo diría algún día. Quizás no. De cualquier manera, no iba a ser para Tania. Mi teléfono vibró. Lorena. Lo silencié y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Daniel entró en la cocina con 2 cervezas y me deslizó una. ¿Vas a contarme qué pasó? Tania se muda con su padre biológico. Lorena espera que siga pagando por todo. Daniel dio un largo trago y asintió lentamente. ¿Y no dijiste nada? Simplemente me fui. Levantó su cerveza. A veces esa es la mejor respuesta. Bebimos en silencio y por primera vez en 18 años sentí que podía respirar. Las llamadas empezaron el lunes por la mañana. Estaba en casa de Daniel trabajando a distancia cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Lorena. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego otra llamada y otra. Para el mediodía había llamado 7 veces. Finalmente escuché el primer mensaje de voz alrededor de la 1. Su voz era tensa, controlada. El tono que usaba cuando intentaba no sonar presa del pánico. «Bruno, ¿dónde estás? No volviste a casa. En tu oficina dicen que estás trabajando remoto esta semana. Devuélveme la llamada. Necesitamos hablar de esto como adultos». Adultos. Qué ironía viniendo de alguien que había decidido todo mi papel en su vida sin pedir mi opinión. El segundo mensaje dejado 1 hora después tenía una energía diferente. «Bruno, en serio, esto ya no es divertido. Tania está preguntando dónde estás. Solo llámame». Lo borré y volví al trabajo. El miércoles por la tarde todo cambió. Estaba en medio de una videoconferencia cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. El nombre de Lorena parpadeaba una y otra vez. Luego el número de Tania. Y luego Lorena de nuevo. Cuando terminó la conferencia tenía 12 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz. Puse el último. La voz de Lorena sonó por el altavoz. Ya no era controlada, ya no estaba tranquila. Estaba gritando. «Bruno, ¿qué has hecho? La oficina de admisiones acaba de llamar. Dijeron que la beca de Tania ha sido revocada. Bueno, el pago. Todo su paquete ha desaparecido. El pago de la colegiatura fue rebotado, y ahora dicen que podría perder el semestre. ¿Qué has hecho?» Dejé el teléfono con cuidado. Respiré hondo. Daniel estaba en el umbral con las cejas arqueadas. ¿Esa es tu esposa? Ex-esposa. Técnicamente, solo que aún no lo hemos hecho oficial. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez contesté. Lo puse en altavoz. «Bruno, por fin. Escucha, ¿ha habido algún tipo de error con la universidad?» «No hay ningún error», dije en voz baja. Silencio al otro lado. Luego, ¿de qué estás hablando? Eliminé mi información de pago del sistema. No soy el padre de Tania. Lo dejaste claro. Así que tampoco soy su apoyo financiero. No puedes estar hablando en serio, Bruno. Perderás su lugar. Ya están hablando de darla de baja temporal hasta que se pague la factura. Eso suena a problema para su padre. Su padre de verdad. César, ¿verdad? Con el que se va a vivir. César no tiene ese tipo de dinero. Lo sabes. Entonces supongo que debería haber pensado en eso antes de decidir que yo no era su familia. La voz de Lorena cambió. Pasó del pánico al veneno en medio segundo. Estás siendo vengativo. Esto es cruel. No, Lorena. Cruel es criar a alguien durante 18 años y que te digan que eres reemplazable. Cruel es esperar que financie una vida en la que no soy bienvenido.
Solo estoy siendo práctico. Bruno, por favor. Colgué, bloqueé el número y luego bloqueé el número de Tania por si acaso. Daniel silbó por lo bajo. Frío como el hielo, hermano. No, dije mirando el teléfono. Solo harto de ser cálido con gente que me trata como un cajero automático. El lunes por la mañana entré en las oficinas de Pérez y Asociados, un bufete de abogados en el centro que se especializaba en lo que su sitio web llamaba eufemísticamente transiciones familiares complejas. Traducción. Se encargaban de divorcios donde la gente jugaba sucio. La recepcionista era más joven que Tania. Llevaba unos auriculares y tecleaba a una velocidad que me hizo pensar que había sido criada por computadoras. Señor Méndez, el licenciado Pérez lo verá ahora. Roberto Pérez parecía el tipo de hombre que jugaba al golf con jueces y tenía a diputados en marcación rápida. Pelo plateado, traje a medida, una oficina con vistas a la Sierra Madre. Me estrechó la mano con la fuerza de alguien que ha aplastado a hombres mejores que yo en negociaciones. Entonces, dijo acomodándose en su silla de piel, su esposa espera que continúe financiando la educación de su hijastra después de que dicha hijastra decidiera mudarse con su padre biológico. Esa es la versión corta. Y usted ya ha retirado el apoyo financiero, todo, colegiatura, seguro médico, pagos del coche, todo. Pérez sonrió. No una sonrisa cálida, una sonrisa de depredador. Bien, ha establecido límites claros. Ahora asegurémonos de que permanezcan establecidos. Mencionó por teléfono que la casa está únicamente a su nombre. Refinanciada hace 4 años, Lorena cedió la propiedad para mejorar las condiciones del préstamo. ¿Recibió asesoramiento legal independiente antes de firmar? Negué con la cabeza. No lo creo. Le dije que era por motivos fiscales. Mejor aún. Pérez abrió una carpeta y deslizó un documento sobre el escritorio. Esta es una petición de separación legal con intención de divorcio. Protege sus activos de inmediato y establece que no tiene ninguna obligación financiera con ella ni con su hija. También incluiremos una cláusula exigiendo el reembolso de los gastos que cubrió durante el matrimonio que excedieron su parte justa. ¿Podemos hacer eso? Podemos pedir cualquier cosa. Que lo consigamos es otra cuestión, pero la pone a ella a la defensiva inmediatamente. Se inclinó hacia adelante. Señor Méndez, necesito saber algo. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar con esto? Pensé en 18 años, en cada partido de fútbol, cada festival escolar, cada viaje a medianoche a urgencias, en que me llamaran solo cuando surgía el nombre de César. En esa conversación en la mesa de la cena donde me convertí en un servicio de suscripción, hasta donde sea necesario. Pérez asintió. Entonces hablemos del proceso de descubrimiento. Quiero registros financieros de los últimos 5 años. Cada compra que hizo, cada gasto que afirmó que era para el hogar, pero que en realidad era para ella. Vamos a construir un caso de que usted fue explotado financieramente. Durante la siguiente hora me guió a través de la estrategia. Congelar cuentas conjuntas, documentar cada mensaje de texto y de voz, presentar una orden de restricción si aparecía en casa de Daniel, prepararme para que ella contraatacara con fuerza. Una cosa más, dijo Pérez mientras me levantaba para irme. El padre biológico de su hijastra, César Valles. ¿Sabemos algo de él? No mucho. Está en Guadalajara. No ha pagado la manutención de forma consistente. Averigüe si tiene obligaciones impagadas o antecedentes penales. Esa información podría ser útil. Muestra un patrón de irresponsabilidad. Hace que su posición sea más fuerte. Salí de la oficina con una carpeta llena de documentos para firmar y una fecha en el juzgado, fijada para dentro de 3 semanas. De camino a mi camioneta, mi teléfono vibró. Un correo electrónico del Departamento de Tesorería del TEC. Estimado señor Méndez, hemos recibido su solicitud para retirar la autorización como patrocinador financiero de la alumna Tania Chávez. Este cambio ha sido procesado. Tenga en cuenta que la cuenta de la alumna Chávez
Ahora muestra un saldo pendiente de 120.000 pesos para el semestre actual. El apellido de soltera de la madre de Tania era Chávez. Lo conservó cuando se casó conmigo. Tania también lo usaba, aunque le ofrecí que tomara mi apellido cuando cumplió 18 años. Reenvié el correo electrónico a Pérez con un mensaje de una línea: documentación de la retirada de apoyo. Luego conduje de vuelta a casa de Daniel, abrí una cerveza y esperé la siguiente explosión. Comenzó con un mensaje de texto de mi amigo Carlos, un tipo con el que había trabajado durante 5 años antes de que se mudara a Austin. Amigo, esto es sobre ti. Adjuntaba una captura de pantalla de una publicación de Reddit de algún foro de dramas universitarios. El título hizo que se me revolviera el estómago. Chica abandona a su padrastro por su padre biológico. Ahora está arruinada y llorando. El karma en su máxima expresión. Abrí el enlace y empecé a leer. La publicación era anónima, pero los detalles eran demasiado específicos para ser una coincidencia. Hay una chica en mi universidad que siempre ha sido un poco creída, ya saben, bolsas de diseñador, coche nuevo cada 2 años, viajes de estudios al extranjero, el paquete completo. Siempre hablaba de que su padrastro estaba bien, pero no era su padre de verdad, de cómo planeaba reconectar con su padre biológico, que aparentemente ahora es un pez gordo. Bueno, adivinen qué. Se mudó a vivir con el padre biológico el mes pasado. Gran publicación en Instagram sobre encontrar a su familia de verdad y nuevos comienzos con una foto de ellos sosteniendo las llaves de su casa. Todo el mundo estaba como, ok, bien por ti. Avance rápido hasta la semana pasada. Su coche fue inmovilizado directamente del estacionamiento de estudiantes. Luego su portal de calificaciones fue bloqueado porque el pago de su colegiatura fue rebotado. Después descubrió que su seguro médico fue cancelado. Aparentemente el padrastro pagaba por todo, y cuando ella se fue, él simplemente dejó de hacerlo. Desapareció por completo. No responde llamadas, no responde correos, simplemente se esfumó. Ahora está llorando en la cafetería sobre lo injusto que es todo. Su madre está volviendo loca a la oficina de becas. Resulta que el padre biológico está más quebrado que nada. No puede ayudar con nada de eso. Y el padrastro, frío como el hielo, totalmente harto. Los comentarios dicen que está siendo cruel. Pero honestamente, 18 años criando a alguien, pagando por todo para que te dejen en el segundo en que aparece el padre biológico. Probablemente yo haría lo mismo. Juega juegos estúpidos, gana premios estúpidos. La publicación tenía 3.000 votos positivos y más de 600 comentarios. Los recorrí viendo a extraños diseccionar mi vida como si fuera un podcast de crímenes reales. No eres el malo. El padrastro es una leyenda. Se lo buscó y lo encontró. Imagina llamar a alguien, no es mi padre de verdad, mientras cobras sus cheques. ¡Qué descaro! El padre biológico probablemente volvió a su vida porque quería algo. Típica jugada de padre irresponsable. Algunos comentarios defendían a Tania. Me llamaban vengativo. Decían que estaba castigando a una chica por querer conocer a su padre biológico. Esos fueron votados negativamente hasta el olvido. Alguien había encontrado el Instagram de Tania. No era difícil dada la descripción en la publicación. Habían publicado capturas de pantalla en los comentarios, incluida la de ella y César sosteniendo la llave. Nuevos comienzos, decía el pie de foto con un emoji de corazón. Los comentarios en esa captura de pantalla eran brutales. ¿Qué tal te va con eso? Espero que la llave abra una solicitud de empleo. Quizás César puede pagar tu colegiatura con exposición mediática. Daniel entró, me vio mirando el teléfono. ¿Qué pasa? Pareces que has visto un fantasma. Mi vida acaba de convertirse en una publicación de Reddit. Leyó por encima de mi hombro y silbó. Qué fuerte. ¿Crees que Tania lo sabe? Si no lo sabe, ya lo sabrá pronto. Esto se está volviendo viral. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Eres un cobarde, y todo el mundo lo sabe. Le arruinaste la vida porque tu ego no pudo soportar la verdad. Lo bloqueé.
Otro mensaje llegó de un número diferente. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Va a dejar la carrera por tu culpa. Luego otro. Eres patético. Apagué el teléfono y lo tiré en el sofá. Daniel me miró preocupado. ¿Estás bien? Sí, dije sorprendido de darme cuenta de que era verdad. Estoy bien. Pueden decir lo que quieran. Sé lo que hice y por qué lo hice. Y si Internet quiere opinar, que lo hagan. Daniel levantó su cerveza. Por saber cuándo marcharte. Choqué mi botella contra la suya. Por saber cuándo has terminado de ser utilizado. La llamada llegó a las 2 de la mañana, 3 semanas después de que la publicación de Reddit se hiciera viral. Estaba en casa de Daniel profundamente dormido cuando mi teléfono empezó a vibrar en la mesita de noche. Número desconocido. Casi no contesto. Hola, señor Méndez. La voz de una mujer profesional pero cansada. Le habla del hospital universitario. Tenemos a Tania Chávez en nuestra sala de urgencias. Usted figura como contacto de emergencia. Me senté de golpe, completamente despierto. ¿Qué ha pasado? Llegó con una dificultad respiratoria grave, un ataque de asma. Ahora está estable, pero necesitamos discutir su tratamiento y la información de su seguro. Mi mente retrocedió a Tania a los 14 años. Su primer ataque de asma grave durante un viaje a la cola de caballo. Había conducido a 140 km/h hasta el hospital más cercano, mientras ella usaba su inhalador cada 5 minutos, su respiración superficial y presa del pánico. Me había sentado en esa sala de espera durante 6 horas, hasta que los médicos dijeron que estaba fuera de peligro. ¿Cuál es su estado?, pregunté. Estable, pero necesita una receta para un inhalador más fuerte y un seguimiento con un neumólogo. El problema es que su seguro fue denegado. La cuenta muestra que ya no está cubierta por su póliza. Eso es correcto. La eliminé hace 6 semanas. Silencio al otro lado. Ya veo. Bueno, sin seguro. La visita a urgencias por sí sola cuesta unos 20.000 pesos. La receta y el seguimiento serán adicionales. ¿Y me están llamando? ¿Por qué? Porque usted es su contacto de emergencia y no tiene a nadie más a quien llamar. El número de su madre fue directo al buzón de voz. Intentamos contactar con su padre biológico en Guadalajara, pero no obtuvimos respuesta. Cerré los ojos pensando. 20.000 pesos. Más medicamentos, más citas de seguimiento. Todo porque decidió que César era su padre de verdad. Señor Méndez, ¿sigue ahí? Estoy aquí. ¿Qué pasa si la factura no se paga? El hospital elaborará un plan de pago con ella directamente. También podemos derivarla a programas de asistencia social. Entonces hagan eso. Tiene 22 años. Es responsable de sus propias facturas médicas. Otra pausa. Señor, está pidiendo hablar con usted. Dígale que no estoy disponible. Señor Méndez, está muy alterada y... No soy su padre. Ella lo dejó claro. Deriven la asistencia social y que tengan una buena noche. Colgué antes de que la enfermera pudiera responder. Me temblaban las manos, no de ira, sino por el puro esfuerzo que me costó decir que no. Cada instinto que tenía me gritaba que condujera hasta ese hospital, que pagara la cuenta, que me sentara con ella hasta que le dieran el alta. Pero ese instinto me fue inculcado durante 18 años de ser papá. No era real, era solo un hábito que necesitaba romper. Daniel apareció en el umbral somnoliento. ¿Quién era? ¿El hospital? Tania tuvo un ataque de asma. Está bien, está estable. Querían que pagara por ello. Daniel asintió lentamente. ¿Qué les dijiste? Les dije que es una adulta y que no es mi responsabilidad. Daniel estudió mi cara. ¿Estás bien? Pensé en esa pregunta. ¿Estaba bien? No me sentía como un hombre que acababa de negarse a salvar a alguien que se ahogaba, pero también sabía que si saltaba ahora, yo también me ahogaría, arrastrado por gente que solo me necesitaba cuando era conveniente. Sí, dije finalmente. Estoy bien. Pero no dormí el resto de la noche. Una semana después del incidente del hospital,
recibí una llamada de alguien de quien no había oído hablar en 5 años. Sara, mi ex colega de mi anterior trabajo en una startup tecnológica en Guadalajara. Habíamos trabajado juntos durante 3 años. Construimos toda la infraestructura de TI de la empresa, desde cero, y luego nos separamos cuando la startup fue adquirida. Bruno, dijo cuando contesté, he oído por ahí que ahora estás soltero. Me reí a mi pesar. Las noticias viajan rápido. Es una industria pequeña. Mira, te llamo porque tengo una propuesta para ti. Fundé mi propia empresa de consultoría de ciberseguridad hace 2 años. Estamos creciendo rápido, aceptando clientes corporativos, y necesito a alguien que conozca la arquitectura de sistemas por dentro y por fuera. ¿Te interesa? Todavía tengo trabajo por ahora, pero a menos que esté leyendo mal la situación, probablemente estés planeando una salida de Monterrey muy pronto. No se equivocaba. Trabajar a distancia desde casa de Daniel se estaba haciendo viejo, y sabía que finalmente tendría que enfrentarme a volver a la oficina o a reubicarme por completo. ¿Qué tipo de puesto?, pregunté. Socio, 40% de capital, voz igualitaria en las decisiones de negocio. Salario competitivo más participación en los beneficios. Estamos en Querétaro, pero la mayor parte de nuestro trabajo es remoto de todos modos. Podrías trabajar desde cualquier lugar. Me senté más erguido. 40% de capital. Lo vales, he visto tu trabajo. Además, necesito a alguien en quien confíe y que no me la juegue. Eso vale más que el dinero. ¿Cuándo necesitarías una respuesta? Lo antes posible. Tengo otros 3 candidatos, pero tú eres mi primera opción. Hablamos durante otros 30 minutos sobre la empresa, los clientes, la visión. Cuando colgué, me di cuenta de que Sara me acababa de ofrecer una vía de escape que no implicaba huir. Implicaba correr hacia algo mejor. Llamé a Pérez, mi abogado, esa tarde. ¿Qué tan rápido podemos finalizar este divorcio? Depende de cuánto luche ella. Si impugna la división de bienes, podría llevar 6 meses. Si firma todo, 30 días. Hazle una oferta que no pueda rechazar. Le daré 200,000 pesos en efectivo como acuerdo. Que se vaya, sin peleas, sin reclamaciones sobre la casa ni nada más. Eso es generoso, considerando que no tiene base legal para reclamar nada. No es generosidad, es velocidad. Quiero que esto se haga rápido. Pérez dijo que redactaría los papeles. Colgué y empecé a empacar mis cosas de verdad, esta vez. No solo para unas pocas semanas, sino para siempre. Esa noche, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Era de Tania. Asunto. Por favor, lee. Casi lo borro. Casi. Pero algo me hizo abrirlo. Bruno, sé que no quieres saber de mí. Sé que la he cagado. La factura del hospital fue a cobranza y no puedo pagarla. Intenté contactar a César, pero no contesta. No ha contestado en 2 semanas. Creo que me bloqueó. No sé qué hice mal, pero simplemente desapareció. Mamá no me ayuda porque también está arruinada. Tuvo que mudarse con la tía Mónica porque te quedaste con la casa. Probablemente tenga que dejar la universidad. Ya no puedo permitirme nada. Solo quería que supieras que lo siento. Siento no haberte apreciado. Siento haber llamado a César papá de verdad. Lo siento por todo. No espero que me perdones ni que me ayudes. Solo quería que lo supieras. Lo leí 2 veces. Luego cerré la laptop y salí a la noche de Saltillo, donde las montañas se cernían oscuras contra un cielo púrpura. Y no sentí absolutamente nada. Mudarme a Querétaro fue como entrar en una versión diferente de mi vida. Una en la que no me definía por lo que había perdido, sino por lo que estaba construyendo. La empresa de Sara operaba desde una oficina elegante en el centro histórico, todo paredes de cristal y escritorios de pie. Mi primera semana cerré 2 contratos importantes con empresas tecnológicas que buscaban mejorar su infraestructura de seguridad. El dinero era bueno, el trabajo era desafiante, y por primera vez en años sentí que avanzaba en lugar de mantenerme a flote. Pero el verdadero cambio llegó un sábado por la mañana.
3 semanas después de mi llegada. Estaba en una cafetería cerca de mi nuevo departamento, trabajando en algunas propuestas para clientes, cuando sonó mi teléfono. Número desconocido con Lada de Chihuahua. ¿Bueno? Hola, ¿es usted Bruno Méndez? La voz de un hombre joven, insegura. Sí, habla él. Soy Camilo Méndez, tu hijo. Casi se me cae el teléfono. Camilo, 25 años ahora. No lo había visto desde que tenía 8, cuando su madre, Jennifer, se los llevó a Chihuahua después de nuestro divorcio y poco a poco me apartó de su vida. Pagué la manutención religiosamente durante 10 años. Envié tarjetas de cumpleaños que no obtuvieron respuesta. Hice llamadas que nunca fueron devueltas. Finalmente dejé de intentarlo. Dolía demasiado seguir buscando a alguien que no te buscaba a ti. Camilo, dije con la voz ronca. ¿Cómo me encontraste? La transferencia del fondo educativo. Recibí una notificación la semana pasada de que ahora era el beneficiario de una cuenta por valor de casi $500,000. No entendía por qué. Así que llamé al banco y me dieron tu información de contacto. Papá, ¿qué está pasando? Así que se lo conté todo. Sobre Lorena, sobre Tania, sobre los 18 años que pasé siendo padre de alguien que decidió que yo no era su padre de verdad. Sobre la conversación en la cena que lo terminó todo, la salida silenciosa, el corte financiero y la decisión de transferirle a él el fondo universitario de Tania. Camilo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Así que me diste el dinero que era para tu hijastra, dijo finalmente. Eres mi hijo de verdad. Si alguien lo merece, eres tú. No necesito dinero para la universidad, papá. Me va bien. Ahora dirijo mi propio equipo de construcción. Gano buen dinero. Hizo una pausa y pude oír algo en su voz que no esperaba. Emoción. Me gustaría verte. Si te parece bien, me gustaría conocer a mi padre de verdad. Esta vez nos encontramos 2 semanas después en un restaurante en Durango, a medio camino entre Querétaro y Chihuahua. Llegué temprano. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento con las manos temblando como un adolescente en una primera cita. Este era mi hijo, mi carne y mi sangre, y me había perdido 17 años de su vida. Camilo entró pareciendo una versión más joven y ruda de mí. Misma complexión, misma mandíbula, misma forma de moverse como si siempre estuviera listo para el siguiente desafío. Me vio de inmediato y se acercó con una confianza que envidié. «Te ves bien», dijo estrechándome la mano. Su agarre era fuerte, calloso por años de trabajo en la construcción. «Tú también. Siento no haber estado más presente cuando crecías. Mamá no lo puso fácil. Lo entiendo ahora. Ya no soy un niño y he visto suficiente del mundo como para saber que las relaciones son complicadas». Se sentó y me miró directamente a los ojos. «Pero quiero conocerte ahora. No solo tarjetas de Navidad y llamadas telefónicas. Quiero una relación real con mi padre». Hablamos durante 4 horas sobre su negocio de construcción, sobre mi nueva sociedad con Sara, sobre su novia Maya, que estaba embarazada de 6 meses de su primer hijo, mi primera nieta, una niña a la que planeaban llamar Emma. «Tienes la oportunidad de ser abuelo», dijo Camilo mientras terminábamos el postre. «Si la quieres, sé que no puedo devolverte los años que perdimos, pero podemos empezar desde aquí». «La quiero», dije, y mi voz salió más ronca de lo que pretendía. «Lo quiero todo». Camilo sonrió y fue como mirarme a mí mismo hace 20 años. «Bien, porque Emma va a necesitar un abuelo que esté presente». Conduje de vuelta a Querétaro esa noche, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses, quizás años. Por primera vez desde esa conversación en la cena con Lorena, sentí que tenía una familia de nuevo, una de verdad, no una construida sobre la obligación, los cheques y el ser útil, sino una construida sobre la sangre, la elección y las segundas oportunidades. 8 meses después de mudarme a Querétaro,
Estaba en el aeropuerto de camino a una conferencia de ciberseguridad en la Ciudad de México. La vida se había vuelto buena, realmente buena. Mi sociedad con Sara había superado todas las expectativas que habíamos establecido. Triplicamos nuestra base de clientes, contratamos a 12 nuevos empleados y acababa de recibir mi primer bono de utilidades. Camilo y yo hablábamos cada semana y había volado a Chihuahua 2 veces para visitarlo a él, a Maya y a la pequeña Emma, que tenía los ojos de su abuelo y la sonrisa de su padre. Estaba revisando mi pase de abordar en mi teléfono cuando la vi. A Tania. Estaba a unos 20 metros de distancia en un kiosco de café cerca del control de seguridad y al principio no estaba seguro de que fuera realmente ella. Se veía diferente. Más delgada, más vieja. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada y vestía un uniforme azul pálido, como el que usan los asistentes médicos o los estudiantes de enfermería. Estaba en la caja contando monedas de su bolsillo para pagar un café chico. Monedas de 10, 5, 2 pesos, contándolas 2 veces para asegurarse de que tenía suficiente. El barista parecía impaciente. Había una fila formándose detrás de ella. Nuestras miradas se encontraron a través de la terminal. El reconocimiento cruzó su rostro de inmediato, seguido de algo más. Vergüenza quizás, o arrepentimiento. Su boca se abrió ligeramente, como si fuera a llamarme o a saludarme, o a hacer algo para salvar los 20 metros y los 8 meses que nos separaban. Aparté la mirada, agarré mi equipaje de mano, avancé en la fila de seguridad. No miré hacia atrás. Detrás de mí no oí nada, ni pasos corriendo para alcanzarme, ni una voz llamando mi nombre. Solo el ruido ambiental del aeropuerto. Miles de personas moviéndose a través de sus vidas, la mayoría de ellos extraños entre sí. Pasé el control de seguridad, me puse la laptop y los zapatos de nuevo y caminé hacia mi puerta de embarque sin una sola mirada por encima del hombro. Cuando me senté en la zona de espera, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Camilo. Maya empezó labor de parto esta mañana. El bebé se adelanta. ¿Puedes venir? Abrí la aplicación de la aerolínea y cambié la reserva de mi vuelo. La Ciudad de México podía esperar. Mi nieta no. 20 minutos después, estaba embarcando en un avión diferente con destino a Chihuahua. Mientras el avión se alejaba de la puerta, miré por la ventana hacia la terminal una última vez. En algún lugar de ese edificio, Tania probablemente todavía estaba contando monedas para un café, preguntándose en qué se había convertido su vida, preguntándose cómo había pasado de ser una estudiante universitaria con un futuro brillante a una asistente médica luchando por permitirse las necesidades básicas. Pero ese ya no era mi problema. Mi problema era llegar a Chihuahua a tiempo para conocer a Emma, para estar allí para Camilo, para ser el abuelo y el padre que nunca antes había tenido la oportunidad de ser. Algunos puentes los quemas intencionalmente, otros simplemente dejas de mantenerlos hasta que se derrumban bajo su propio peso. De cualquier manera, había terminado de mirar atrás. Tenía una familia esperándome, una de verdad. Esta vez el avión despegó y la ciudad desapareció bajo las nubes. Adiós.